Bueno, estoy en huelga de hambre de hoy cumpliendo 95 días en procura de resolver un problema que empezó a finales del 2001 y principios del 2002. El problema empezó por las diferencias que tuve con el alcalde, ex alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, Juan Carlos Figuerela, por yo hacer opinión acerca de un problema que teníamos en nuestra comunidad, que era que los sembradíos de ñame había llegado una enfermedad y estaba pues afectando muy gravemente la producción de ñame, que era muy significativa. Nosotros producíamos más del 50%, ese pueblito producía más del 50% del ñame que se consumía en todo Venezuela. El alcalde había propuesto, la alcaldía había propuesto resolver el problema con aplicación de agroquímicos porque no habían identificado la enfermedad. Yo como biólogo identifiqué la enfermedad y propuse, ¿verdad?, que se resolviera el problema con una variedad de ñame resistente que se había hecho en Costa Rica. Y el hecho de que el alcalde se negara, y yo no por perjudicar ningún interés del alcalde, sino para que no se usaran los recursos de mala manera a través de la Asamblea Nacional. Por eso te digo que yo casi de todo tengo pruebas, porque se hizo a través de la Asamblea Nacional un comunicado de línea Barina que respondió dándome la razón, y por este motivo la CBG, ¿verdad?, que iba a financiarle un proyecto del alcalde por 1.000 millones de bolívares, por esta intervención que yo tuve, entonces no se financió el alcalde, y a raíz de eso nace pues el ensañamiento del alcalde en contra, no solamente de mí, sino en contra de mi familia, pues. Y es como a partir de ese momento, yo era profesor en la Unidad Educativa Nacional El Guarataro, y me votan arbitrariamente. A mi esposa, que era maestra en la Escuela Bolivariana El Guarataro, ¿verdad?, también la votan arbitrariamente. Y luego de aproximadamente año y medio, ¿verdad?, invaden con unas cartas agrarias, es decir, el Instituto Nacional de Tierra otorga unas cartas agrarias a unas personas para que abarcó mi vía de acceso y parte de mi fondo, ni siquiera la totalidad del fondo, pero me destruyeron la vía de acceso, le hicieron zanja con retrocavadora, que en más de 6 años, para que vea la maldad que se hizo, que la verdad que está detrás de todo esto, que ni siquiera me permitieron entrar a la parte no invadida, y era solamente, me cerraron la entrada, me quitaron hasta la vía de acceso para chantajearme, porque mis papeles estaban totalmente en regla, para chantajearme que yo cediera la parte que me habían invadido a cambio de darme la entrada. Como yo nunca cedí ante esa chantaje, bueno, nunca me dejaron entrar, ni siquiera la parte no invadida. Y después de yo ir a todas las instituciones donde pueda ir un pobre, porque no tenía dinero para ir a los tribunales, que es a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Procuraduría Agraria, al Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio de Educación nos quedó debiendo un año completo de trabajo a mí y a mi esposa, a todas estas instituciones, a la vicepresidencia, a donde va el pobre, pues a Miraflores, a solicitar, a hacer esas colistas tan grandes que hay ahí, ¿verdad?, donde solamente ya con la cola lo humillan a uno, y ya, bueno, a todas esas instituciones, y pasar, amigo, 3 años en esa circunstancia, ya me di cuenta de que no era posible la solución por esa vía. Y entonces, y después de 3 años de frustración con todas las instituciones encargadas de la justicia del país, y de que mis hijos y mi familia quedaran en la calle, y no como una metáfora, de realmente quedamos en la calle. Inclusive mis hijos perdieron año y medio, pasaron sin poder asistir a la escuela, año y medio sin poder asistir a la escuela. Entonces, desesperado, recurrí a las vías extrajudiciales, es decir, recurrí con esta a 6 huelgas de hambre, a coserme la boca, inclusive a amputarme un dedo. Y fue así como empecé la huelga el 7 de julio de 2005 en la Plaza Miranda.
que después de 4 meses de huelga, ¿verdad?, que nadie del gobierno podía decir que no estaba enterado porque hubo buena difusión en las noticias, y decidí, como no se había resuelto el problema, en procura de resolver ese problema, radicalizar la huelga, ¿verdad?, para ver si el presidente se enteraba de mi problema. Y convoqué a los medios de comunicación y le dije que me iba a amputar un dedo toda la semana hasta que el presidente de la República ordenara una investigación sobre mi caso, porque me parecía una maldad extrema y era muy obvio, ¿verdad?, determinarla. Y entonces, ve con la humildad que yo le pedí al presidente de la República. Le dije: presidente, mis hijos tienen año y medio sin poder asistir a la escuela, a pesar de que soy profesional, ¿verdad?, por esta tragedia que nos ha ocasionado. He ido, presidente, a todas las instituciones encargadas de la justicia y ni siquiera he tenido una respuesta de que, mira, tú no tienes razón, de ningún tipo. Presidente, estoy desesperado y me corto el dedo no para perjudicar a su gobierno, sino porque pienso que es la única manera de que se active la noticia y de que usted se entere, y porque creo que si usted se entera, el problema se va a resolver, presidente. Y yo no pido, presidente, que me dé la razón. Yo lo único que le pido es justicia, y le pido que ordene una investigación sobre el caso. No le pido la solución porque usted no sabe si la tengo o no la tengo, sino justicia, justicia. Y de esa manera me amputé el dedo y en esas condiciones. El presidente, yo tuve razón con lo que pensaba que iba a pasar. Al tercer día, en el aló, yo me amputé el dedo el 10 de noviembre de 2005 y el 13 de noviembre del 2005, en el aló presidente de ese domingo, el presidente públicamente mandó al ministro Jesse Chacón, hizo referencia sobre mi caso, ¿verdad?, y mandó al ministro Jesse Chacón a resolver el problema. El ministro Jesse Chacón viene el martes 15 de noviembre y me hace una propuesta para que yo no siga con la huelga radical de amputarme el dedo, ¿verdad? Y me dice que me iba a entregar mi fondo, ¿verdad?, que me iba a pagar el daño de todos mis cultivos, que me iba a pagar el año que me debían a mí de educación y el año que le debía a mi esposa, y que no iba a ayudar con unos créditos agrícolas para ayudarme a poner a producir el fondo. Y yo le creí porque era un ministro y porque lo había mandado el presidente de la República, y levanté la huelga. A los 15 días aproximadamente, el ministro Jesse Chacón me paga el daño a mis cultivos y me paga el daño el año de trabajo que le debía a mi esposa, a mí, 70 millones de bolívares, y me lo paga en efectivo. Yo para ese momento no sabía el por qué, pero después el abogado que llevaba mi caso me dice por qué me lo pagaron en efectivo. A pesar de que lo mandó el ministro, que lo mandó el presidente de la República, el ministro Jesse Chacón me paga en efectivo para que no pueda yo demostrarle que él me pagó, para que eso no significara un reconocimiento de que hubo un error en mi caso, para que no fuera vinculante en un proceso judicial. Pero sin embargo, yo creo que de algo debe servir que el ministro Jesse Chacón declaró en Venevisión el día siguiente que se había arreglado el problema y que se había arreglado el problema. Quiere decir que él hizo alguna cancelación, claro, no dijo que lo hizo en efectivo. También la defensora, para aquel entonces, la defensora del pueblo, Reina Morandi, ¿verdad?, que declaró a la Agencia Internacional de Noticias que el INTI estaba dispuesto a pagarme 60 millones de bolívares por el daño de los cultivos, reconoció. Y si hizo el reconocimiento, entonces ahora la pregunta que uno se hace: ¿por qué se iba a pagarme el INTI 60 millones de bolívares si no tenía responsabilidad en nada, si no había responsabilidad en nada? Entonces yo le pido al ministro Jesse Chacón, le pido aquí públicamente al ministro Jesse Chacón: yo no puedo porque me pagaste en efectivo, pero tú me pagaste. Entonces, pero tú puedes, si de verdad me pagaste, de verdad.